Cuando tierno, uno cree que la vida son puras rosas, pero cuando va creciendo y viviendo, entiende que son solo puras espinas. Cuando llegué al uso de razón, mataron a don Raúl, nunca lo olvidaré. Yo había hecho ese día por la mañana mi primera comunión. Él estaba dándome el regalo, un libro llamado La imitación de Cristo, de Kempis. Don Raúl trató de decir no me maten, pero ya lo habían matado. Yo todavía pago el precio por haber quedado untada de esa sangre y de esos ojos, porque todavía a mis 37 años no puedo dormir en un cuarto oscuro sin verlo parada a los pies de la cama o en el suelo acostado con la lengua por fuera, como quedó muerto. Es como si yo le hubiera quedado viviendo algo. A pesar de mi pesadilla, de niña vivía muy bien porque yo era la mirada misma de mi papá. Él me hablaba con los ojos y yo ya entendía lo que él me decía con la boca. Éramos muy unidos. En el Tolima empecé a aburrirme de la casa porque mis hermanos se llenaron de motivos y no hacían sino reclamarme todo el tiempo a mi papá que trabajar más en la finca y tragar menos libros. Por eso mi papá decidió sacarme de Ortega y mandarme para Armenia con una tía. Mi vida en ese pueblo fue muy desgraciada. Mi tía era camandulera y me obligaba a rezar el rosario y a ir a misa los domingos y fiestas de guardar. Ya estando de 18 años en Armenia, mi papá fue a recogerme. Todavía tenía la misma mirada triste. El hecho de que yo estuviera atendiendo en una papelería no le gustó. Me dijo que me volviera con él para que pudiera seguir estudiando o para que aprendiera algún arte. Volví a la finca. Mis hermanos habían crecido y estaban dedicados a sus negocios. Ahí todo el tiempo escuchaba hablar de un tal Álvaro, que traía al mercado, que ordeñaba, que arreglaba los caballos, que llevaba la leche al chaparral. Cuando empezaron a preguntarme en la casa que si yo me había cuadrado con Álvaro, yo decía que eso era por molestar un rato, pero ese rato se convirtió en 17 años y 6 hijos. Quedé embarazada a los 15 días, era feliz de sentir esa criatura creciendo por dentro, pero esa ilusión se me murió de broncomonía a los 3 meses. De Ibagué nos movimos a Galleta, en Cundinamarca, y luego volvimos a Chaparral, siempre detrás de trabajo. Es triste, él en el trabajo trabaja y trabaje, y yo en la casa trabaja y trabaje. En Chaparral me tocó encarar a la familia. Mi papá se mantenía en la finca, Álvaro y yo vivíamos en Chaparral y poco nos visitaban. A mi padre lo mataron por una Corpus Christi. ¿Por qué razón mataron a mi papá? Duramos en dar con el chiste, pero lo acertamos. Luis malinformó a la guerrilla sobre mi papá. Le dijo al comandante del frente que el viejo había sido guerrillero y había andado con Mariachi, el que mató a Charro Negro, que fue en vida jefe de tiro fijo, que mi papá se había vuelto rico jodiendo a los demás pobres y que lo había hecho a costa de su usura. Un señor llamado El Burro le dio a mi marido un Nissan para que hiciera la línea entre La Marina y Río Blanco, pero un día tuvo un accidente y se salió de la carretera. Nos tocó pagar todo y empañar. Nos fuimos un domingo para Chaparral a buscar empleo. Una señora nos ofreció trabajo en su finca, en La Marina, por allá para los lados de Tuluá. Nos pintó todo maravilloso. Al principio yo me decidí del todo porque uno aprende a desconfiar del color de rosa. La finca llevaba tiempo sola y entonces nos pusimos a acomodarla a un gusto. La dueña de la finca le había propuesto un negocio para ir por mitades, pero se dedicara a tumbar monte para hacer un jardín bien bonito que ella nos daba las semillas. Le echamos números al asunto y se nos abrió el hambre de sembrar en tal jardín. La ambición
lo vuelve a uno ciego como un tronco y bruto como un bulto. Álvaro bajó y cerró negocio con la señora y de Parra. No sabíamos los problemas y dolores que venían detrás de ello. Estábamos viviéndole el alma al diablo. Entre tanta muerte como habíamos visto y tanta inseguridad y pobreza, tocaba pagarse el arriengón o salir adelante o quedarse como siempre, porque más abajo no íbamos a caer, así fuera lo que fuera. Cuando el jardín estaba ya a punto de florecer, aparecieron un día como 15 hombres, unos de civil y otros de uniforme. Y nos dijeron: mire, aquí todo jardín paga, todo el que mueve dinero paga, sus cortes, que son como sabemos 5 hectáreas, pagan 1.000.000 por cosecha, salga como salga y venda al precio que venda. La primera cosecha prometía. Ya oscureciendo, arrimaron otra vez unos hombres armados, también como 15. Nos saludaron y los vi como raros. Llamaron a Álvaro y le dijeron frente a todos: venimos por lo del arreglo. Álvaro no tuvo de otra. Sacó lo que había dado por la mancha y les pagó. Se fueron ahí mismo y nosotros respiramos. Pasaron unos pocos días y volvieron otra vez. Llamaron a Álvaro y sin más lo fueron amarrando. A mí y a los niños nos metieron en el alcoba. Álvaro se defendía. Se lo llevaron en medio de mis gritos. Él trataba de darles para decirles que no era que estuviéramos colaborando con las paras, sino que habían engañado haciéndose pasar por guerrilleros. No hubo nada, lo amarraron al palo de una cerca y lo asesinaron. Lo enterramos en el patio de la casa. Lo tampamos con la tierra que había trabajado. Ahora vivimos de hacer arepas en la terminal de Ibagué. Yo me acuso de culpable por la ambición que nos manejó y nos llevó a la marina. Pensar en que íbamos a tener casa, cultivos y un jardín que nos iba a dar buena plata para todo fue la derrota nuestra. El destino llegó, como siempre, por el lado que uno nos espera. Tampoco quiero ni puedo perdonar a esa señora. Estoy segura que nos vio la fatiga y la angustia por cumplirle a los hijos con el techo y la comida. No tuvo caridad para mandarnos derechito a la boca del lobo. Solo por lograrse unos millones que yo sé que a ella falta no le hace. No perdonó la guerrilla, no perdonó nunca no haber investigado ni averiguado